Saludos, bienvenidos a una nueva edición de Comarca 27 dentro de nuestra tercera temporada. Estamos esta tarde en Almoradí. ¿Y a qué hemos venido a Almoradí? Pues hemos venido primero porque hace muy poquito tiempo se ha inaugurado una preciosa sala de exposiciones que ahora Víctor nos va a contar todos los detalles que han llevado hasta ver lo que estamos viendo, y que es el arquitecto de aquí de Almoradí, y también estamos con el comisario, con Francisco Sánchez, que nos va a contar también cosas relacionadas con la exposición que hemos venido a ver, que son las 100 obras para un centenario en torno a Javier Vilato. Pues entramos en materia. Bien, pues ya estamos con Víctor Rodríguez, que es el arquitecto municipal de Almoradí, y él sabe todos los secretos, ¿no?, en torno a la sala, ¿no? Bueno, sí, más que secretos, lo que sé es el largo proceso que hemos tenido que atravesar para llegar al final a ver lo que es la exposición en general, pero sobre todo porque ha sido la terminación de un proyecto que nos ha llevado un montón de años, en el que, bueno, durante varias corporaciones pues, se apostó por modernizar el ayuntamiento. El que lo conoce pues sabe que hay una parte antigua, digamos, la parte de grupos políticos y de pleno, la parte institucional. Se hizo un esfuerzo muy grande por hacer unas nuevas dependencias administrativas grandes, amplias, modernas, con todas las facilidades para desempeñar nuestro trabajo. Y nos quedaba por rematar la obra lo que era la planta baja. Por diferentes vicisitudes que sufrió el proyecto, pues, bueno, estuvo paralizado y ahora por fin hemos conseguido terminarlo. Y entonces lo que siempre hemos querido, que es tener una sala en la que de alguna forma la planta baja se pudiera relacionar con la plaza y que pudiera servir de un elemento un poco de ¿cómo llamarlo? Pues, en el que el ciudadano y el ayuntamiento de alguna forma pues, pudieran interactuar, ¿no? Esta sala al final se ha convertido en una sala multiuso, una sala de prensa, una sala donde ¿Se pensó en una sala de exposiciones? ¿O en principio? Era una de las... sí, era una sala multiuso realmente. Lo que pasa que cuando nos adentramos en el proyecto vimos que sobre todo el arte, sobre todo la pintura, pues tiene unos requisitos que cumplir a nivel de percepción de las obras, que creo que debíamos prestar más atención a cómo terminarla, ¿no? Entonces, bueno, al final hemos conseguido tener, como el espacio es muy amplio, porque hemos ganado casi 400 metros, pues podemos hacer una parte que pueda ser destinada a sala de prensa y otra parte a una exposición de pintura. Y bueno, pues en esas... Para el que nos esté viendo, tenemos que decir que es la parte baja la planta baja del ayuntamiento. Sí, ¿no? La planta baja, exacto. Aquí antes, bueno, es que el ayuntamiento desde que se inaugura en los años 80, aquí llegó a estar el retén de la policía local, llegó a estar después el juzgado de paz provisionalmente. En la parte donde está la sala multiuso estaba el área de urbanismo, que estaba como en un semisótano, pero antes de la sala de urbanismo fue biblioteca, en los años 80. O sea que el edificio ha tenido muchísimos usos. Realmente lo que se necesitaba era despejar la planta baja de todo ese tipo de añadidos o de elementos que ya se habían quedado obsoletos, porque la policía tiene su edificio, urbanismo está en su planta correspondiente, el juzgado tiene su edificio también rehabilitado correspondiente, y pensamos que era un buen sitio para tener un elemento un poco de conexión con el arte, sobre todo, ¿no? Pero sobre todo con la participación ciudadana, a nivel de sala de prensa o sala de exposición. Ahora iremos viendo también algunas fotografías de cómo ha ido desarrollándose y la culminación ha sido el poder inaugurarla con una exposición de este valor y de esta categoría, valor sobre todo para la Vega Baja en general y para Almoradí en particular.
Bueno, ahora te preguntaré algo relacionado con Javier Vilató, que es lo que nos ha traído aquí, este pintor de renombre, que muchos desconocíamos, que venía a veranear, Sí. y que tenía casa aquí en Almoradí. Sí, la historia de Javier, cómo aparece por aquí, es curiosa, muy curiosa, porque él, bueno, es un niño que vive en París, bueno, un niño no, su hijo es el que vive en París, es un niño, él vive en París. Y entonces, bueno, pues ellos tenían ahí en París una nana, una niñera que cuidaba de sus hijos. Y entonces, bueno, pues esta señora les cantaba canciones, les contaba historias de su pueblo, y entonces, hasta que al final un día pues deciden ir a conocer el pueblo de esta señora, y ese pueblo el que deciden venir a visitar es nada más que nada menos que Callosa de Segura. Esa es la casualidad que hace que la familia Vilató tenga esa vinculación con la Vega Baja, ¿no? A través de esta señora, con la cual pues practicaban su español, porque sobre todo Xavier, el hijo de Javier, y les mantenía unidos de alguna manera a esta tierra. Entonces ellos vienen a visitar Callosa, visitan pues, las fábricas de redes en aquel momento, visitan artesanía del Esparto, hacen un recorrido turístico por la zona, recalan en Torrevieja, visitan también Murcia, visitan un poco la zona. Sí, la zona, sí. Y bueno, pues deciden quedarse bueno, en principio de quedarse a veranear, y repiten al año siguiente. Y bueno, a partir de ahí pues deciden que, bueno, que este sitio les gusta mucho, y deciden buscar una casa para que esos veranos sean ya un poco estables. Y desde ahí, que estamos hablando del año 69, hasta el año 99, que muere Javier Vilató, todos esos 30 años, pues... han venido todos los veranos. Han venido aquí. todos los veranos y muchos inviernos, porque aquí ellos se encontraban aparentemente muy a gusto. Pues buscando Y la venían... paz, la tranquilidad, sí, la luz buscaba que tranquilidad, tenemos. buscaba la luz, exacto, buscaba aislarse un poco Del mundanal ruido. del mundanal ruido de París, Vale. y cambiar de aires. Y bueno, yo creo que el que pueda venir a apreciar la exposición se dará cuenta, sobre todo si lo compara con la obra anterior, porque claro, tenemos la suerte de que todos los cuadros, los 25 cuadros que hay, están pintados aquí, en Almoradí, en Mompeán, en la finca Mompeán, están pintados, son motivos de la Vega Baja, pero además da la casualidad, o se han buscado que sean también pintados en la Vega Baja. Con lo cual coinciden es muy difícil encontrar una exposición en la que se coincidan el espacio-tiempo, digamos, de estos 25 cuadros, que están pintados desde el año 72, creo que es el primero que tenemos, hasta el año 99, que es el año justo en el que él ya muere. Bien. Ahora hablaremos con el comisario también, y nos adentraremos con Francisco, y nos adentraremos un poquito más en el estilo, en sus pinturas, en fin, en cosas un poquito más técnicas. Bueno, hemos dado un salto. Estábamos hablando del proyecto de la sala de exposiciones, y hemos hablado un poquito de Vilató, del artista. ¿Ha sido complejo la restauración de aquí, de lo que era el bajo que albergaba o que ha albergado tantas cosas, para dejarlo así diáfano? Y la verdad es que es pequeñito, pero muy coqueto, ¿eh? Realmente, cuando se hace la rehabilitación o la reestructuración de un edificio, normalmente, casi siempre uno termina quitando cosas, vaciando el edificio de lo que era accesorio y dejando lo que pensamos que era necesario y suficiente para poder cumplir los fines que teníamos, ¿no? Que era tener una sala polivalente o multiuso para prensa o tal, y también para tener una sala donde, bueno, los artistas de la zona pues puedan también exponer con cierta, con cierta tranquilidad y con cierto, bueno, que esté bien, ¿no? Técnicamente que funcione, que tenga buena iluminación, que tenga unas paredes suficientemente lisas, sin recovecos, o sea, que esté bien iluminado, y que yo creo que eso es lo que se ha buscado, ¿no? Para eso bueno, yo no soy pintor, pero hemos estado preguntando a los que saben, y al final, bueno, pues creo que con lo que teníamos, pues hemos conseguido tener una sala de exposiciones bastante digna para Almoradí y que espero que para la Vega Baja.
Estamos viendo ahí un hueco. Antes de iniciar la grabación estábamos hablando que las escaleras llegaban hasta aquí abajo y has conseguido eliminarlas, ¿no? Sí, bueno, una vez que se hace el edificio nuevo, todo el núcleo de comunicaciones, escaleras y ascensores, ya se hace nuevo, en el edificio nuevo. Entonces, aquí teníamos una escalera central que era enorme, que ocupaba casi un tercio del espacio, y otra escalera auxiliar que daba directamente al salón de plenos, que daba acceso desde la calle Picasso, curiosamente. Y bueno, pues se han eliminado, ya no tenían ninguna función, entonces se han eliminado, y lo que se ha generado es un patio, ¿no?, de iluminación que viene desde el lucernario de la cubierta y trae la luz. Ahora no lo podemos apreciar porque es de noche, pero, bueno, pero tenemos trae la luz desde la cubierta fotos, ¿no?, hasta la planta baja. ¿Tenemos fotos sí, que podemos mostrar? tenemos fotos del Claro, proceso. pues Sí. estupendo. Aquí tenemos una lámpara un poco que remata y cierra el espacio, que es un diseño de Francisco Juárez, en el que se ha inspirado en la traza previa a la Ramendi, a la reforma, el trazado de la Ramendi de 1828, después del terremoto, y bueno, creo que cierra de manera muy acertada el espacio del patio. La verdad es que se ha quedado muy bonito, muy sencillo, pero muy bonito. Enhorabuena. Antes de despedirte, Víctor, como nos va a ver mucha gente, no solamente a través de la TDT, sino también por internet, dile algo de Vilató para que vengan, dales un motivo para que vengan a la exposición. Sí, yo le daría el motivo el motivo que me ha llevado a mí a apreciarlo tanto, ¿no? Y es lo cercano que parece a los ojos del que lo mira, ¿no?, del espectador, lo cercano que parece y la forma que tiene de enseñarte objetos, elementos, paisajes de la Vega Baja, que nosotros, los que somos de aquí, a veces hemos pasado un poco por alto o a veces no le prestamos suficiente atención, y él nos lo está enseñando, y además nos lo está enseñando de forma con una gracia, fíjate, yo creo que incluso con muy buen humor. O sea, realmente tú ves los cuadros y ves que son cuadros en los que se transmite luz, se transmite felicidad. Yo creo que una de las cosas que más me gustan en la pintura, sobre todo en esta etapa de su vida, que yo creo que es la que él desarrolla aquí en esta zona, es que se ve que es una pintura sí, porque él como cubista... con mucha felicidad. Sí, él como cubista, no sé, eso que estamos viendo aquí es más realista, ¿no?, dentro de lo que cabe, no sé, ahora nos lo explicará. Sí, es figurativo, Francisco, eso figurativo, Paco sí, lo va a explicar mucho mejor que yo, sí. Es figurativo, pero se nota que él intenta sintetizar muchísimo los elementos, ¿no?, para simplificarlos, y creo que sí, transmite muchísimo, bueno, se nota perfectamente que es un maestro del dibujo. Yo creo que lo que más se nota es que es un dibujante tremendo, y bueno, creo que consigue, yo creo que de alguna forma te hace pensar y valorar mucho las cosas que tenemos o que hemos tenido. Muchas de ellas a veces ya se han perdido, pero las cosas que hemos tenido durante los años y que a veces se nos pasan sin darnos cuenta, ¿no? Nunca es tarde. No, espero que no. No, todavía hay muchas cosas que se reconocen todavía. Sí. Sí. Bueno, Víctor, queremos darte las gracias por tu participación y bueno, por tu amabilidad, por habernos Muchas gracias a vosotros. También. Aquí encantado de recibiros. Gracias. Francisco Sánchez es el comisario de la exposición. Muchas gracias por tu atención y por recibirnos, y bienvenido a Televisión Vega Baja. A vosotros. Como hemos dicho en la presentación, nos trae aquí Vilató y 100 obras para un centenario, que es como se llama la exposición, tanto la que figura aquí en Almoradí como la que figura en Málaga y también en otra población. Son tres exposiciones las que hay. Efectivamente. Itinerantes, ¿no? Bueno, en Málaga hay dos, una que es en la casa natal de Sí. Picasso, otra es en el Museo Pompidou, son dos celebraciones en la misma ciudad. En Marbella, en el Museo Picasso, en el Museo del Grabado, donde hay una sala Vilató específica en Marbella,
y en el Museo Picasso de Barcelona. Almoradí se ha unido a estos homenajes y dentro del cómputo general de este centenario pues ha tenido a bien inaugurar esta sala con la exposición de Vilató. Muy bien. Francisco, tú eres artista también, eres pintor, ¿no? Sí. Bien, ¿y cómo se llega a ser comisario de una exposición? Bueno, más que no soy profesionalmente comisario, digamos que puedo tener comisario para esta exposición, cierta experiencia, sí. Y tenía también cierto conocimiento y amistad con Javier Vilató. ¿Y cómo surge el proyecto de llevar a cabo esta exposición para conmemorar esos 100 años de su nacimiento? Proyecto surge cuando vengo una tarde invitado por el arquitecto Víctor Rodríguez a ver el espacio para ir viendo las posibilidades que tenía este espacio, y entonces es él el que comenta la posibilidad de hacer una celebración con motivo del centenario de Vilató. Él nació en 1921, con lo cual ahora es su centenario, del centenario de su nacimiento, efectivamente. Tiene que ser, no sé, una alegría, un placer inmenso, ¿no? Poder recopilar estas 25 obras para traer aquí a la exposición de la inauguración de la nueva sala de Almoradí. Sí, hay que decir que, bueno, aparte de la corporación municipal que se ha volcado en ello, hay que decir también que la familia ha aportado muchas de las obras porque están en los fondos en París, en los fondos Vilató en París, y también hay obras de 2 colecciones privadas españolas. Yo confieso que he descubierto a Javier Vilató ahora, con motivo de esto. La verdad es que son muchos artistas, ¿no?, los que hay en el universo del arte, pero el hecho de que un sobrino de Pablo Ruiz Picasso viniera a veranear aquí es llamativo, ¿no? Yo creo, y bueno, aquí tendría que postillar el interés de esta exposición frente a los otros homenajes, y es que efectivamente todas las obras que hay aquí es un cuerpo de pintura que refleja perfectamente nuestra comarca, la Vega Baja. Entonces, el interés de esta exposición, de este proyecto, es que, por supuesto, es dar a conocer en la comarca a Vilató, que bueno, por razones de discreción apenas se le reconoce, dar a conocer, por tanto, la importantísima obra que este hombre hace desde la Escuela de París, pero también habría que resaltar que una persona con su sensibilidad, con su humanidad, es capaz de mostrarnos una imagen general de nuestra comarca que para nosotros es desconocida. O sea, aquí las cosas que aparecen representadas, todo es figurativo, nos reconocemos en ellas, pero son distintas, son diferentes. Entonces, es una riqueza esa percepción distinta, diferente de la que tenemos el común de los mortales. Sí, bueno, si vemos paisajes, vemos el paisaje, vemos la luz de la Vega Baja. Si te fijas, vemos la huerta, vemos el terreno, ¿no?, el territorio, pero bajo el prisma suyo, claro. Porque él se inicia en la escuela, bueno, él se inicia desde muy pequeño, ya pintaba y dibujaba, ¿no?, como genio. Bueno, claro, en la casa él se crió rodeado de obra de Picasso. En su casa de Barcelona tenían obra de su tío, claro, lógicamente. Ahí en el mural que hay en la entrada vemos que hay una tarjeta de felicitación con motivo de su nacimiento a los padres, firmada por su tío. Su tío está en ese momento está en París. Y Vilató ya se queda definitivamente junto con su hermano Fin, que también era artista, creo que en el año 45. Son becados por el Estado francés y él ya se queda a vivir en París. Y a partir de ese momento pues se integra en la sociedad artística del París de la posguerra, con todo el dinamismo que eso conlleva, asiste a los mejores talleres de grabados, de reprografía, muy bien.
Bien, porque aparte de pintar también hacía ese tipo de cosas, ¿no? Esos grabados y hacía escultura también. Es un grabador excepcional. ¿Sí? De hecho, como os decía antes, en el Museo del Grabado de Marbella hay una sala dedicada a él, como grabador, lógicamente. Y curiosamente, en su último periodo de vida, sería a partir de 1900, murió en el 2000, pues en el 95, así, empieza a retomar, porque ya había hecho murales enormes en alto relieve, pero a partir de esa fecha empieza a retomar la escultura. Y entonces hace unas figuras muy totémicas, muy hermosas, efectivamente. He leído que Pablo Ruiz Picasso, que era muy suyo, no era muy dado a participar en obras con otros pintores, sin embargo, con su sobrino sí accede a hacer algo en conjunto, ¿no? Parece ser que es cierto que hay un cuadro hecho a 4 manos entre Picasso y Vilató. Sí, efectivamente. De todos modos, como veis en el mural también, ellos tuvieron una relación de familiaridad, claro, es que era el sobrino, eran los 2 sobrinos, murió Fin, quedó Vilató, Javier, y el cuadro que hay, la foto que hay de capa, por ejemplo, que está Picasso con la sombrilla, y el que hay detrás, la figura foto famosa, sí, esa famosísima foto, la figura que hay detrás es Vilató, y hay mucho más material, claro, de recuerdos familiares con su tío, claro, lógicamente. Francisco, hay 4 apartados, ¿no?, dentro de la exposición que quería resaltar o que llaman tu atención. Sí, me gustaría comentar algunas de las obras porque creo que puede aclarar un poco el sentido. Como ya os he dicho, todas ellas tienen que ver con la comarca, en todas ellas nos vamos a reconocer, pero quizás merezca la pena explicar el cuadro que ha sido motivo del cartel, que es el el cráneo con abubilla o porputa. Entonces, este cuadro yo considero que es un vanitas. El vanitas, como sabéis, es una representación de la fugacidad del tiempo. Es muy característico de la pintura desde el desde el barroco. Y el cuadro que vemos aquí, entonces, vemos 2 elementos que son muy característicos de la pintura de Javier. Por un lado tenemos el cráneo. Adoraba los cráneos, le encantaban. Su padre era neurocirujano y él tenía cráneos también en su casa y era un elemento que le gustaba mucho. Y luego la porputa, que es un elemento, un ave muy de la comarca, la bubilla. Sí, hemos visto en la huerta casi siempre. Sí, ahora ya casi no hay. Sí, todavía sí. Y entonces, para mí este cuadro, dentro de su sencillez, tiene, creo, una gran complejidad, porque vemos un elemento que representa la muerte, evidentemente, el ave que representa la vida, evidentemente, la zona oscura que es la tierra y entre la vida y la muerte el tiempo que pasa volando. Este es el cuadro que se eligió para el cartel porque además tiene mucha fuerza expresiva, es una imagen muy contundente. Luego tenemos otro cuadro que también estuvimos dudando entre seleccionarlo para hacer el cartel o no, que es el llamado Vega Baja. Y ahí reconocemos todos los elementos de nuestra comarca, están todos ahí, están las construcciones, está la sierra, están los insectos, está la vegetación, están las palmeras, pero todo con una visión de creatividad que, como os decía antes, no hubiéramos tenido nunca la suerte de descubrirlo si Vilató no nos lo muestra. Como estaba diciendo, todas las obras de la exposición, en ellas se reconoce perfectamente el entorno de la comarca del Bajo Segura. Si vemos estos paisajes, como es el de Torremento, pues aquí aparece efectivamente por planos, vemos un primer plano en donde aparecen unos cactus, bueno, si queremos interpretarlo así. Luego aparece el agua, lo que me imagino que puede ser el pantano de la Pedrera, resuelto con una rapidez de cromática increíble, el característico aljibe de la tierra de secano, cuando se usaban y cuando eran elementos también pues muy fuertes dentro del paisaje, los pinos. Luego tenemos lo que sería al fondo, yo creo que en este caso me parece que puede recordar la Sierra de Orihuela y ya el cielo.
Hay que resaltar la valentía cromática de estos cuadros, porque si lo aprecian, pues vemos que el cielo es un verde muy hermoso, es un verde muy hermoso que se desgrada, efectivamente es un verde muy hermoso, y además lo bueno que hace Vilator es que de pronto mete estos elementos extraños, cromáticamente hablando, pero entran dentro de la naturalidad de la obra, o sea, no chocan, están perfectamente integrados en ella, pero claro, es un cielo verde pistacho, es un cielo que evidentemente no es ni mucho menos común, ¿no? Y como es otras muchas cosas, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, unos violetas aquí en una vegetación, todo el color es muy valiente, el uso del color. Y por supuesto hay que destacar también el dibujo. Javier es un excelente dibujante, siempre esboza el dibujo con unos grafismos muy fuertes, muy marcados, y luego el color lo usa de forma muy poco empastada, muy poco plástica, es muy leve casi siempre la entonación. Hay que resaltar también, aparte de lo que es su pintura de la comarca de la Vega Baja, tenemos otro cuadro también muy significativo, que es en la playa de la Mata, que en realidad es un retrato de su segunda mujer, de Marianne. Vilator era un magnífico retratista, retrató pues, a la sociedad de París después de la guerra, con una calidad interpretativa del retrato magnífica. Y por último me gustaría resaltar el esfuerzo que se ha hecho desde el Ayuntamiento de Almoradí para realizar un catálogo muy digno, en donde aparecen todas las obras, y que además, para ahondar más en lo que es el proyecto expositivo y dar a conocer la belleza de nuestra comarca, se pidió la colaboración de 9 escritores de la comarca. Entonces han colaborado en ese catálogo 9 escritores de la comarca, aportando su lirismo y sus magníficos textos. Relacionado con totalmente la obra, relacionados, ¿no? con la comarca, y un poco, aunque a cada uno se le dio un poco la impronta de algún cuadro, pero ha sido también bastante libre. En general es simplemente que escribieran unos textos muy reducidos, afianzando ese proyecto de enriquecer la visión de nuestra comarca. Muy bien. La exposición va a estar hasta finales de febrero, sí, creo, estará, ¿no? hasta el 26 de febrero, ¿sí? Los horarios de mañana con el horario habitual del ayuntamiento, y luego algunas tardes que se va a abrir también con motivo de las festividades ahora de vacaciones y tal. Se están haciendo campañas de difusión en los colegios, en los centros escolares, en fin. Pues desde aquí recomendamos la exposición, y no solamente es curiosa, sino que son obras de arte que tendrán su valor, y muchísimo valor, porque Javier Vilator así lo ha demostrado, el gran artista que fue. Pues Francisco, queríamos darte las gracias por tu participación. No sé si te queda alguna cosa más para apuntar, estás a tiempo. Podría continuar hablando de la pintura de Vilator y de Vilator durante mucho tiempo. Hay un cuadro que a los visitantes de la exposición les puede llamar la atención, que es el guitarrista, porque en principio pueden pensar que es ajeno al tema, ¿no? Como hemos ya hablado varias veces, todo el tema es de la Vega Baja. Sin embargo, el cuadro del guitarrista, puede la gente preguntarse, ¿y esto? Sí, es un homenaje a Vilator, porque era le encantaba la guitarra y la guitarra flamenca. Entonces tiene muchos cuadros de la guitarra y de guitarristas, y es un homenaje a Vilator. Dedicado al flamenco. Bueno, pues enhorabuena por la exposición, tanto a ti como a Víctor, la Corporación Municipal, por darnos la posibilidad de disfrutar, de observar y poder ver cuadros de este grandioso pintor. Pues muchas gracias a vosotros, y solo resta invitar a toda la población que acudan a ver la exposición, que realmente es un hecho único en la comarca. Muchas gracias, Francisco. A vosotros.